Agradece todo y mira el cambio en tu historia con moraleja en el silencio de nuestras vidas, en esos momentos donde el camino se vuelve difícil, a menudo surge una pregunta fundamental: ¿cómo podemos dejar de sufrir? La historia que escucharás a continuación es un viaje al corazón de esa pregunta. Narra la travesía de una pequeña ave enferma, aparentemente condenada a la soledad del desierto, que descubrió un secreto tan simple como poderoso, capaz de transformar el más profundo dolor en una esperanza inquebrantable. Te invito a quedarte hasta el final, porque la lección que este pequeño ser aprendió tiene el poder de iluminar también tu propio camino. Había una vez, en la inmensidad de un desierto sin fin, donde el sol reinaba sin piedad y el horizonte era una línea vacía, un pajarito enfermo. Sus alas, frágiles y casi desnudas de plumas, ya no recordaban cómo era surcar el cielo. Cada intento por elevarse era un doloroso recordatorio de su debilidad, terminando siempre en un golpe sordo contra la arena ardiente. No tenía un nido que lo cobijara del frío de la noche, ni la sombra de un árbol para resguardarse del sol abrasador. Su garganta estaba seca, y no había ni un solo charco donde calmar una sed que parecía eterna. Sentía cómo su cuerpo se rendía lentamente, y cada atardecer, al ver el cielo teñirse de naranja y púrpura, se preguntaba con angustia si tendría fuerzas para ver un nuevo amanecer. Mientras otras aves, fuertes y libres, dibujaban círculos perfectos en el azul infinito, él permanecía prisionero en el suelo. Su mirada se perdía en el cielo, llena de una nostalgia que le oprimía el pecho. Y en su soledad, las preguntas brotaban como espinas en su corazón: ¿por qué, Dios mío, sigo aquí? ¿Por qué debo soportar este sufrimiento? ¿Acaso mi existencia no tiene ningún propósito? El desierto, con su silencio milenario, no ofrecía respuestas. Solo el viento, con un silbido áspero y solitario, parecía ser el eco de sus dudas. El pequeño pájaro cerraba los ojos, buscando refugio en el sueño, pero el calor que emanaba de la arena lo despertaba una y otra vez, recordándole su desamparo. Su cuerpo estaba agotado, pero su espíritu lo estaba aún más. La esperanza era apenas un recuerdo lejano. Soñaba con volar sin dolor, con beber agua fresca de un arroyo cristalino, con sentir que la vida era algo más que una lenta agonía. Pero cada mañana, la realidad lo golpeaba con la misma crueldad, el mismo sol implacable, el mismo horizonte vacío. Y su deseo de luchar se hacía cada vez más pequeño. Sin embargo, lo más devastador no era el hambre, ni la sed, ni siquiera las heridas que cubrían su frágil cuerpo. Lo que verdaderamente quebraba su alma era la soledad. Sentía que nadie lo escuchaba, que nadie lo veía, que a nadie le importaba su existencia. Era como si fuera una nota discordante en la gran sinfonía de la creación, un error del destino. Y a pesar de todo, allí seguía. Respirando, sufriendo, preguntándose, esperando, quizás sin saberlo, una señal. Algo que le demostrara que, incluso en medio de tanta desolación, había una razón para resistir. No lo sabía todavía, pero su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habría podido imaginar. Una mañana, cuando el sol parecía más despiadado que nunca y la arena ardía como brasas, el pajarito sintió que sus fuerzas lo abandonaban por completo. Sus párpados se cerraban lentamente, y en su mente se instaló la certeza de que aquel sería su último día. Fue entonces cuando una sombra lo cubrió. No era una nube pasajera, ni la aparición milagrosa de un árbol. Era otra ave. Una paloma de un blanco inmaculado, con alas amplias y brillantes, descendió con una gracia celestial y se posó suavemente frente a él. El corazón del pajarito enfermo latió con una fuerza olvidada, como si aquella presencia divina hubiera encendido una chispa en la más profunda oscuridad. «Hermana», logró decir con un hilo de voz, «¿a dónde te diriges con tanta paz?». La paloma lo miró con una ternura infinita,
inclinando la cabeza como quien escucha no solo las palabras, sino el lamento del alma. Voy camino al cielo, respondió con una voz que era como un bálsamo. El pequeño pájaro abrió los ojos de par en par. Sus pupilas, que habían estado apagadas por tanto tiempo, brillaron con una luz nueva. Entonces, balbuceó, reuniendo todas sus fuerzas, ¿podrías hacerme un inmenso favor? Cuando llegues ante la presencia de Dios, por favor, pregúntale por qué sigo vivo en este tormento. Pregúntale cuándo terminará mi dolor, cuándo llegará el día en que mi vida por fin cambie. La paloma guardó silencio por un instante, absorbiendo el peso de aquella súplica. Luego, con una solemnidad conmovedora, asintió. Lo haré. Te doy mi palabra. Con un suave batir de alas, la mensajera se elevó hacia el cielo, ascendiendo cada vez más alto, hasta convertirse en un punto de luz que se fundió con el azul del firmamento. El pájaro enfermo, exhausto pero con un nuevo hálito de esperanza, se quedó observando el horizonte. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño consuelo en su corazón, alguien había escuchado su clamor. Tal vez, solo tal vez, por fin obtendría una respuesta. Mientras tanto, la paloma atravesaba las nubes, ligera y serena, hasta alcanzar las puertas del cielo. Allí, un ángel de semblante luminoso la recibió. La paloma inclinó sus alas en señal de respeto y habló con voz humilde. Hermano, traigo una pregunta desde el mundo de abajo. En el desierto, un pequeño pájaro sufre en una soledad absoluta. Me ha pedido que pregunte en su nombre, ¿cuándo terminará su dolor? El ángel abrió el gran libro de la vida, cuyas páginas contenían el destino de todas las criaturas. Recorrió sus líneas con la mirada y, tras unos segundos, respondió con una voz suave pero firme. En sus páginas está escrito que a ese pequeño ser aún le quedan 10 años de sufrimiento. La paloma quedó atónita. Sus alas temblaron ligeramente. ¿10 años? Pero si apenas puede resistir un día más. No sobrevivirá tanto tiempo. ¿No hay otra manera? ¿No hay nada que pueda hacer? El ángel la observó con compasión y, tras una pausa, añadió, sí, hay algo. Existe una llave secreta. Dile que, en todo momento, sin importar la prueba que enfrente, repite estas palabras desde lo más profundo de su ser: gracias, Dios, por todo. Ese es su verdadero camino hacia la liberación. La paloma descendió del cielo y buscó al pajarito en la inmensidad del desierto. Lo encontró exactamente donde lo había dejado, recostado sobre la arena, con la respiración entrecortada. Hermano, traigo la respuesta del cielo, dijo suavemente. El pájaro enfermo levantó la cabeza con el último ápice de fuerza que le quedaba. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cuándo terminará este sufrimiento? La paloma lo miró a los ojos, con una mezcla de compasión y seriedad. Aún quedan 10 años de prueba escritos en tu destino. El corazón del pajarito se hundió como una piedra en un pozo sin fondo. Sus alas temblaron de desesperación. Pensó que no podría resistir ni 10 días más, mucho menos 10 largos años. Bajó la cabeza, derrotado, y sus ojos se llenaron de lágrimas amargas. Entonces, estoy perdido. No hay esperanza para mí. Espera, agregó la paloma con firmeza. El ángel me dijo algo más. Me reveló un secreto. Un camino oculto en medio de tu prueba. Cada vez que sientas el dolor de tus heridas, el tormento del hambre o el frío de la soledad, debes decir estas palabras: gracias, Dios, por todo. Esa es la llave. El pajarito la escuchó con incredulidad. ¿Agradecer? ¿Agradecer por qué, si no tenía absolutamente nada? Ni nido, ni alimento, ni salud, ni compañía. ¿Cómo puedo agradecer por esta sed que me quema la garganta?
¿Cómo puedo agradecer por las noches heladas que me parten el alma? La paloma respondió con una calma inquebrantable: no necesitas entenderlo ahora. Solo necesitas confiar. Si eres fiel a esas palabras, algo en tu interior y a tu alrededor comenzará a cambiar. El pequeño pájaro guardó silencio. En su interior luchaban la resistencia y una minúscula chispa de fe. No tenía nada más que perder. Y así, con voz temblorosa, hizo una promesa. Está bien. Lo haré. Desde hoy, pase lo que pase, repetiré esas palabras. Y así comenzó su verdadera prueba. Al día siguiente, el sol lo castigó con una fuerza brutal. Su garganta ardía, y su cuerpo se sentía al borde del colapso. Cerró los ojos y, con un esfuerzo sobrehumano, susurró: gracias, Dios, por todo. Cuando el hambre retorció sus entrañas, luchó contra el lamento y volvió a decir: gracias, Dios, por todo. Cuando la soledad lo envolvió como un manto oscuro y pesado en la noche, aunque cada sílaba le costaba un mundo, murmuró: gracias, Dios, por todo. Cada palabra era una batalla contra su propio dolor, contra la lógica de su sufrimiento. Pero poco a poco, algo casi imperceptible comenzó a cambiar. Aún no en el desierto, sino dentro de su corazón. Los días pasaban lentamente, pero algo invisible y milagroso estaba ocurriendo. Cada vez que el pájaro pronunciaba esas palabras de gratitud, su alma se fortalecía. Ya no era un susurro de desesperación, sino una semilla de fe que, contra todo pronóstico, comenzaba a germinar en la tierra árida de su ser. Al principio, el mundo exterior permanecía igual. El sol seguía siendo abrasador, la arena igual de dura, la soledad igual de fría. Pero dentro de su corazón, una nueva fuerza despertaba. Una mañana, mientras intentaba mover sus alas, notó algo extraordinario: entre sus plumas caídas y rotas, comenzaban a crecer unas nuevas, suaves pero firmes. No podía creerlo. Las miró con asombro y, aunque todavía sentía dolor, esa pequeña señal encendió una hoguera de esperanza en su interior. Gracias, Dios, por todo, repitió, pero esta vez, con lágrimas de emoción rodando por sus mejillas. Los días siguientes fueron una cadena de sorpresas. Una nube solitaria apareció en el cielo y, por primera vez en mucho tiempo, dejó caer suaves gotas de lluvia. El desierto, que siempre había sido un lugar de muerte, comenzó a transformarse. La arena seca absorbió el agua con avidez, como si la hubiera esperado durante siglos. Pronto, pequeños brotes verdes, tímidos pero insistentes, comenzaron a abrirse paso entre las grietas de la tierra. El pájaro, aún débil pero perseverante, bebió de un charco que se formó cerca de él. El frescor en su garganta fue el regalo más maravilloso que había sentido en años. Alzó la vista al cielo y murmuró, con una sonrisa apenas visible: gracias, Dios, por todo. Su cuerpo, como si respondiera a la nueva fe de su espíritu, comenzó a sanar. El hambre se alivió cuando descubrió semillas que el viento había esparcido sobre la tierra húmeda. El frío de la noche ya no lo derrotaba, porque un nuevo y denso plumaje cubría su cuerpo, protegiéndolo como un cálido abrazo. Con el paso de los días, su aspecto era irreconocible. Donde antes había un ave frágil y quebrada, ahora surgía un ser renovado, con alas poderosas y una mirada llena de vida y brillo. Y un amanecer, mientras una brisa suave acariciaba el ahora verdeante paisaje, extendió sus alas por completo y las batió con decisión. El aire lo sostuvo. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, voló. Voló bajo al principio, con cautela, pero pronto su vuelo se hizo más firme, más alto, más libre. Contempló desde las alturas el milagro que había ocurrido abajo. El mismo desierto que había sido su tumba, se había convertido en un oasis vibrante de vida.
Y el mismo pájaro que lloraba en silencio, ahora cantaba un himno de gratitud que resonaba en el cielo. Todo había comenzado con unas pocas palabras sencillas, pronunciadas con fe en medio del más profundo dolor: gracias, Dios, por todo. Muchos de nosotros creemos que la gratitud es una consecuencia del bienestar. Que solo podemos agradecer cuando todo va bien, cuando la vida nos sonríe y el camino es fácil. Pero esta historia nos revela una verdad mucho más profunda. El verdadero poder de la gratitud no se manifiesta después de la tormenta, sino en medio de ella. El pequeño pájaro no cambió su destino de la noche a la mañana. No hubo un milagro instantáneo que borrara su sufrimiento. Lo que ocurrió fue un cambio interior. Al elegir agradecer, su corazón se fortaleció, su fe se encendió, y con esa nueva energía espiritual, la propia vida comenzó a responderle. Cuando eliges agradecer en medio de la dificultad, transformas tu manera de ver el mundo. El mismo desierto que parecía un castigo se convirtió en el escenario de su renacimiento. El mismo dolor que lo mantenía atado al suelo se transformó en las alas que le permitieron volar. Y esa es la moraleja para cada uno de nosotros: el sufrimiento no siempre desaparece cuando lo deseamos, pero siempre podemos cambiar la forma en que lo enfrentamos. Quejarse y lamentarse solo hace la carga más pesada, pero agradecer la vuelve más ligera. La gratitud es un puente. Un puente que te conecta con la esperanza, con la fe y con la posibilidad de un mañana distinto. Porque cuando dices de corazón gracias, Dios, por todo, incluso en la noche más oscura, ya estás sembrando la luz del amanecer que está por llegar. Quizás hoy, tú también te sientas como ese pequeño pájaro, cansado, perdido, sin fuerzas para seguir adelante. Pero recuerda que la gratitud puede ser la llave que transforme tu historia. No esperes a que tu vida sea perfecta para empezar a agradecer. Agradece ahora, por lo poco que creas tener, incluso en medio de tu propia tormenta. Porque tal vez, justo ahí, en ese acto de fe, se esconde el inicio de tu propio renacimiento. Si esta historia ha encendido una luz en tu corazón, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitarla. Tu simple gesto de compartir puede ser la paloma blanca en el desierto de otra persona. Y para seguir nutriendo tu espíritu con relatos que inspiran y transforman, únete a nuestro viaje suscribiéndote a este espacio. Y nunca lo olvides: cada día, sin importar lo que ocurra, repite estas palabras con fe, y observa cómo tu mundo comienza a cambiar. Gracias, Dios, por todo.